Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Y muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio América. Una vez más, bienvenidos acá a Montgomery al Día. Les habla Lorna Virgilí, su portavoz hispana del Condado de Montgomery. Gracias por esa sintonía, gracias por escucharnos, por seguirnos y muchísimas gracias porque verdaderamente, gracias a ustedes, pues podemos continuar nuestra labor en el Condado de Montgomery. Como todas las semanas tenemos un show, un programa muy especial. Como les digo, todas las semanas digo lo mismo. Y eso tiene que ver con que en el día de hoy en particular vamos a estar hablando de empleos, trabajo en el condado de Montgomery. Así que para aquellas personas que están interesadas quizás en convertirse parte de nuestra fuerza laboral, tenemos unos 9,000 empleados en el condado de Montgomery, pero si usted está interesado quizás califica y fíjese que hay puestos abiertos en este preciso momento que estamos conversando y que usted me está escuchando. Y para hablar de ese tema tenemos a quien es el director del Departamento de Recursos Humanos del condado de Montgomery, al señor Joseph Adler, quien se está acá sentado a mi mano derecha. Welcome. Thank you. You're going to need to get a little closer. Se me va a tener que acercar un poquitito más. Welcome. Thank you for being here this afternoon, Joe. My pleasure to be here. Es un placer para él. Joe Adler, él es anglosajón y por supuesto, como de costumbre ya, yo voy a estar haciendo las traducciones. Pero también me acompaña una especialista en empleomanía en recursos humanos del condado de Montgomery y es Patty Palomino, quien está acá a mi mano izquierda. Bienvenida. Muy buenas tardes, Patty. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle comienzo al programa en solamente unos instantes porque ambos nos van a hablar no solamente de lo que usted tiene que hacer para que su aplicación de empleo verdaderamente sea estudiada y sea valorada para que usted se convierta en empleado de nuestro condado. Así que Patricia, quien nos acompaña en la tarde de hoy con los controles, va a hacer una corta pausa comercial y en cuanto regresemos, ya ustedes saben de costumbre, le echamos candela a esto. Adelante. En breve, más de su programa. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, gracias por continuar acá escuchando. Como les prometimos, vamos a hablar en el día de hoy de trabajos, empleos. Sabemos que la situación está difícil en la calle, mucha de nuestra gente buscando trabajo y quién mejor que el gobierno y especialmente el gobierno local para trabajar y servir, porque no es solamente trabajar, ir a buscar un cheque, también es servir a nuestra comunidad. Vamos a empezar, Pari, vamos a comenzar con Joe para que Joe nos hable, porque uno de los factores importantes acá es el compromiso de la diversidad dentro de la fuerza laboral. The county executive has the commitment to keep a very diverse workforce en Montgomery County. Le estaba explicando a él que el Ejecutivo tiene un compromiso fiel de mantener una fuerza laboral que verdaderamente represente la diversidad étnica y cultural que hay dentro de nuestra comunidad. Aquí en el condado de Montgomery se hablan 182 idiomas, tengo entendido. Así que Joe, thank you so much for being here again. Once again, the county executive is committed to keep that diversity within employment in the county. But it is you who has to make sure that that happens. How do you do it? Es el encargado de que esa diversidad ocurra. ¿Cómo lo hace? That is correct. The county executive is committed to having a diverse and ethnically diverse and culturally competent workforce. El Ejecutivo tiene el compromiso de mantener una fuerza laboral diversificada y a la misma vez que esté culturalmente competente. Which reflects the county's diversity. La cual refleje la diversidad del condado. And we have a number of tools that we utilize to try to achieve that goal. Y tenemos implementadas varias herramientas para verdaderamente poder llegar a esa meta. One of them is that we try to advertise in media that reaches out to ethnically underserved community groups. Uno de esos métodos que implementamos es pues el tratar de denunciarnos en las publicaciones, los medios que llegan a estos grupos étnicos. And we also try to look at all of our positions and the qualifications
Y también tratamos de examinar las posiciones de trabajo, de empleos y las calificaciones, requisitos, to make sure that there are no barriers, or we call artificial barriers to employment. para asegurarnos de que no existan barreras, lo que le llamamos nosotras barreras artificiales para obtener empleo. And we also have outreach with the county executives, ethnic advisory groups, Y también hacemos campañas para llegar a través de lo que es la Comisión Étnica del Ejecutivo, that every position that we have, we seek their advice in terms of how to advertise, where to advertise, and of other advice they may give us to try to reach folks out in the community who are looking for county jobs. y con ellos consultamos básicamente para ver dónde podemos hacerle propaganda, publicidad a las posiciones que estén disponibles para poder llegar a estos grupos étnicos. With that being said and done, do we know the number of Hispanics that might be employed with Montgomery County? Sabemos que hay 9,000 empleados en el condado de Montgomery y me gustaría saber cuántos de ellos o qué porcentaje quizás es hispano. 9,000 employees in the county. What is the percentage more or less of Hispanics employed? I believe it's around 7 or 8%. I mean, I don't have the exact numbers in front of me, but it's not where we want to be. It has. Él dice que es aproximadamente 7 a 8%. No es necesariamente donde deseamos estar en el número de porcentajes. It is. We need to do more, and one of the reasons why we do outreach is to get more folks to apply and go through the process. Patty's going to explain what our process What the is. process is. Sí, pues no estamos conformes obviamente con estas cifras que reflejan ese porcentaje de cuántos son los hispanos y por eso tratamos de continuar las campañas de llegar a la población para involucrarlos en el proceso. Y Patty acá nos va a hablar un poco más sobre cómo precisamente someter las solicitudes. And it's important to remember that Montgomery County has a merit system. Es importante también comprender que el condado de Montgomery tiene el sistema que se conoce como el sistema de mérito. And so every position that's in the merit system has to be competitively recruited. Y todas las posiciones que están en el sistema de mérito tienen que ser reclutadas de una forma competitiva. When you say competitive merit, can you explain a little bit more of the background on that? The positions have to be advertised. Las posiciones tienen que ser publicadas. And then we have a system where you have to, when you apply, you put down your qualifications for the position. Tenemos un sistema donde cuando usted presenta su solicitud o aplica, usted tiene que poner sus calificaciones. And then that gets reviewed by our office to see if the applicant meets the minimum qualifications. Y entonces eso es revisado por parte de nuestra oficina para ver si el aplicante por lo menos cumple con los requisitos, las calificaciones mínimas. And then, as I said, Patty will explain the rest of it in terms of preferreds. But the important thing is that when we look at applications, Lo importante es recordar es que cuando miramos las aplicaciones, y Patricia va a elaborar en español un poquito más en esto. Ajá. it has to, the position has to be openly competitive, and everyone has to have an opportunity to apply. La posición tiene que estar abierta, competitivamente, y todas las personas que deseen tienen la oportunidad de aplicar. Let me talk to Patty here for a moment. Patty es de Perú, me estaba diciendo. ¿Cuántos años llevas tú en el condado ya, Patty? Almost 12 years. Hace como 12 años. Ahora tú me hablas en español. Hasta ella me iba a hablar en inglés. Casi 12 años. 12 años que lleva en el condado. Ok, Patty. Aquí la clave es la siguiente. Yo ando buscando empleo. Quiero trabajar para el condado de Montgomery. ¿Cómo le hago? ¿Cuál es el primer paso? Porque no es así nomás. O sea, ustedes tienen su sitio de internet donde hay que inscribirse. I'm just talking right now about how you get yourself registered on the website in order just to start finding out about the jobs. Se inscribe usted ahí en el website. Así que explícame cómo funciona eso, el primer paso. Y para enterarme también de los empleos que están disponibles. Okay. El Departamento de Recursos Humanos tiene su propio website. Si la persona está interesada en aplicar para una posición en el condado, lo que tiene que hacer primeramente es crear una cuenta en nuestro website si es que ya no la tiene. Ese es el primer paso que tiene que dar. Y una vez que crea la cuenta en el condado, una vez que crean la cuenta en el condado, entonces de ahí pueden aplicar para un trabajo específico.
Ahorita en este momento tenemos como 65 trabajos. Es muy importante de que las personas que quieren aplicar para un trabajo lean detenidamente las mínimas calificaciones de ese trabajo. Eso es, y pueden aplicar para trabajos que califiquen. Sí, porque cuando uno va a solicitar un empleo en el condado, y esa experiencia la pasé yo personalmente, ¿no? Porque apliqué una vez para un empleo en el condado. Cuando uno va a aplicar lo que es la descripción del empleo, como las cosas del gobierno, no es muy simple, es bastante largo. The job descriptions in minimum applications and all of that, that's pretty lengthy most of the times, is it not? Yes, it is. Yes, it is. Exacto. Él está de acuerdo conmigo que por lo general estas descripciones de empleo son larguísimas. Lo que tú acabas de decir, de fijarse en las calificaciones, minimum qualifications, es el tema en inglés, ¿no? Hay dos partes que son muy, muy importantes. Primeramente, es importante que la persona lea la descripción del trabajo para que sepa de qué se trata. Pero la parte importante es de que tiene que fijarse las mínimas calificaciones, que es la educación y la experiencia que se requiere para ese trabajo. Aparte de eso, hay otra parte que nosotros le llamamos preferred criteria, que es algo que se prefiere. Requisitos preferidos. Adicionales, requisitos adicionales para ese trabajo. Cuando alguien tiene su resumen y quiere aplicar para un trabajo, en el sistema solamente aceptamos un solo documento. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, tiene su resumen en Microsoft Word, entonces es preferible que ponga los requisitos preferidos como parte de ese documento y lo envíe por vía internet. Sí, porque hay que recalcar que en el condado de Montgomery no se recibe ningún papel, no se recibe ningún resumen, ninguna hoja de vida en papel, nada de eso se recibe. Ay, gracias, nos trajeron agua, qué bueno, gracias. No hay nada por papel en el condado, todo se presenta por online, lo que dice vía internet. Lo primero, paso número 1, usted tiene que abrir su cuenta. Para abrir mi cuenta, ¿a dónde voy? Va al website de Recursos Humanos, de la Oficina de Recursos Humanos. What is the website in order for me to open my account? You just go on the county's website and what says careers, click on there and then you can open up an account. Exactamente. Usted va al sitio de internet del condado de Montgomery, que ya a esta altura lo debe conocer, porque lo repito toda la semana 15 veces, montgomerycountymd.gov. Usted va a ese sitio y después va a la página que se dice, a la parte que dice careers, y ahí abre su cuenta. Una vez que abre su cuenta, ahí están los 65 empleos en este momento disponibles, y usted mira a ver si alguno de ellos usted tiene al menos las calificaciones mínimas, ¿correctamente? Así es, pero si usted no abre una cuenta, no significa que no puede ver los trabajos que tenemos. Lo que pasa es que tiene que abrir una cuenta para poder aplicar para un trabajo en el condado. Exacto. Okay, go ahead. And I'm not sure what Patty mentioned, but one of the advantages with county employment in terms of trying to get a diverse population in terms of algo de lo que está haciendo el condado para pues llegar a tener una fuerza laboral diversa, that with the exception of public safety, which con la excepción de lo que es la seguridad pública, applicant does not have to be a United States citizen to work for the county. Importante que ningún aplicante tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos para aplicar a trabajar en el condado, con la excepción de lo que es la seguridad pública, o sea, la policía y los bomberos. Aparte de eso, no hay que ser ciudadano. El estatus legal o residencia, ¿correcto? Así es. Legal status o legal status. Legal yes. status. Yes. Estatus legal, pero no ser ciudadano. Ok, Patricia, sometí mi aplicación de empleo para uno de esos 65 empleos que están disponibles en el día de hoy. ¿Cuál es el próximo paso internamente? Porque acá el director Adler nos estaba explicando, obviamente, que ustedes hacen una revisión interna de las solicitudes. Y es un proceso competitivo. Es un proceso competitivo. ¿Qué es lo que ustedes miran? I'm asking her, what is it exactly you guys look up? It is a competitive process. You have all these many applications. What do you look for? ¿En qué es lo que buscan para decidir quién va a ser la persona empleada? Porque estoy segura que con un trabajo se reciben muchas aplicaciones. So what is the average of responses to one job?
It depends on the job, but it's not unusual to get, for example, we had administrative support position. Dependiendo del trabajo se recibe el número de aplicaciones, pero por ejemplo había una posición administrativa. And we had at least 200 applications for that one position. Y para esa sola posición recibimos aproximadamente unas 200 aplicaciones. Sí, casi 400, eso fue lo que yo tuve últimamente. Exacto, o sea, imagínense, para un trabajo están presentando solicitudes 200, 400 personas. Sumamente competitivo. ¿Qué es lo que miran ustedes para decidir quién va a recibir el empleo? Bueno, en primer lugar, nosotros somos 8 especialistas que tenemos diferentes departamentos. Y lo primero que hacemos es, tenemos que leer todas las aplicaciones. Wow, tremendo trabajito. Okay. Y lo que vemos primero es que esa persona tenga las mínimas calificaciones, que son la educación y la experiencia que se requiere cuando se publicó la posición. Una vez que nosotros verificamos que esa persona lo tiene, entonces el siguiente paso es que se manda a nuestros subject matter experts, a las personas en el tema específico. Exactamente. De la posición que se está por llenar. Y ellos se encargan de verificar los requerimientos preferidos que también se puso en el trabajo cuando estaba en el website. Y ellos van a verificar que si la persona tiene esos requisitos adicionales que se pidió, y basado en eso nos van a mandar una lista de las personas que los tienen y de los que no tienen, y nuestra oficina se encarga de crear una lista de personas más calificadas para ese trabajo. Por eso es muy importante que cuando alguien envía su resumen online ponga esa información adicional ahí, para que las personas, cuando lo revisen, las personas encargadas de revisar, se fijen que esa persona tiene esa experiencia adicional. Pari, o sea que tú eres una de las especialistas que lee los resúmenes y las aplicaciones cuando entran. Así es. The next step. Ya me revisaron la aplicación. I submitted my application. Patty, the specialist, looked at it. I'm going to be called for an interview. Me llaman para hacerme la entrevista a ustedes. How many people generally do you call in for an interview? ¿Cuánta gente más o menos llegan para las entrevistas de interview? Well, some of that depends on how many positions there are, but just because... Eso depende más o menos de las posiciones. There's another step where the department subject matter experts she talked about it. That would look for preferred qualifications. So if you met, then the department... we create a list and creamos lo que él está más o menos repitiendo lo que decía Patricia, de que entonces se crea la lista de los candidatos preferidos. And then they have some option of calling some or all of the folks that are on the preferred for an interview. So not if there are 50 people that met the preferred, it's unlikely all 50 will be interviewed. Exacto. Si quedan en la lista de los preferidos quizás 50 personas, no necesariamente las 50 personas sean llamadas para ser entrevistadas, hacer la entrevista oficial de trabajo, pero se escoge. Okay, so I'm there. You call me for an interview. It's my first time with you guys. Me llaman de la lista de los 50, me llaman a mí para entrevistarme para el empleo. ¿Quién me recibe? Who's going to interview me? ¿A quién tienen? ¿Tienen un panel específico ustedes? Tenemos un panel específico que el departamento usualmente escoge. Es usualmente 3 personas. Y esas personas entrevistan a todos los que han sido seleccionados, y de acuerdo a eso, cuando las entrevistas terminan, ellos toman una decisión dependiendo de las calificaciones de esa persona y cómo esa persona respondió a las preguntas de la entrevista. O sea, que es el panel de 3 personas el que al final decide quién va a ser la persona que va a ser contratada con el condado. So at the end of the game, is this 3-person panel that decides who's going to be hired? Not you. No es el director, es este panel. That is absolutely correct. I do not actually hire. We sign off on the process, but it's that 3-person. Precisamente no soy yo quien pues hago la contratación final, es este panel de 3 personas. It is that interview panel will make a recommendation to the department director va a ser el que va a hacer. Este panel le hace una recomendación al director del departamento para el cual está la plaza, la posición de empleo. Or the hiring manager, but usually it's the department director sign, and then o al gerente que hace la contratación, pero es el director del departamento quien lo firma al final. And they will then get back to us saying we've gone through the competitive process and this is the one person we want to hire. Y al final pues nos vienen y nos dicen nosotros hemos hecho el proceso competitivo y esta es la persona que queremos contratar. And if we're satisfied with the process, we then
agree, and then we Si estamos contact the satisfechos, applicant. si estamos nosotros entonces satisfechos, la Oficina de Recursos Humanos con la decisión, con el proceso, entonces somos nosotros quienes contactan a la persona. When all is said and done, Sí, la Oficina de Recursos Humanos es el especialista, es el que hace la oferta final de trabajo. ya, okay. When everything is said and done, después que pasó todo esto, ¿cuánto tiempo es este proceso por lo general? Y me imagino Pari, que también tiene que ver con la cantidad, obviamente, de personas que solicitaron, que aplicaron a la plaza. But how long does it take for me to get hired after I applied? ¿Cuánto tiempo para que me contraten después que he aplicado? Los dos están pesando profundamente. Es que dependiendo de qué posición es. Por ejemplo, esta posición administrativa que hace poco hemos tenido, que he tenido casi 400 personas, todavía está en proceso y se abrió hace como unas... el trabajo se cerró como unas 3 o 4 semanas, pero todavía seguimos revisando. Entonces, todo depende de la cantidad de personas que apliquen. Un average es... un promedio. Un promedio es podría ser unas 8 semanas, tal vez. Ok, sí, porque hay que tomar también en consideración que cuando una plaza está... Cuando una plaza está abierta, pues está abierta por un periodo de tiempo. No es que la posición la anuncian hoy y cierra mañana. La anuncian y a veces el promedio de tiempo que queda anunciada pues son 4 o 5 semanas. Iris, tengo a Iris en la línea telefónica. Como ya ustedes van conociendo a Iris Argueta, que es nuestra corresponsal de la televisión de cable de Montgomery, que está en el Consejo Municipal pues para darnos unos detalles de lo que ha transcurrido con relación al presupuesto del año fiscal 2013. Iris, ¿qué es lo último? Buenas tardes, Lorna, y buenas tardes a todos. Bueno, esta semana el Consejo adoptó por fin el presupuesto de $4,600,000 para financiar los servicios del condado. A pesar de aquellos cortes que han surgido debido a la recesión, los concejales adoptaron los fondos y es más, fue un total más de 5,5% del presupuesto del año pasado. Eso significa que este año habrá posibilidad para aumentar las plazas en el departamento de policía. 58 plazas serán destinadas para la policía. A los adolescentes también se beneficiarán porque se habrán 4 centros más de Teen Escape Clubs, que son centros que brindan actividades sociales para los adolescentes, como noches de talentos y otras actividades de deportes. Y se incluyeron también $27 millones para cubrir los cambios de los costos de las pensiones de los maestros que impuso el Estado de Maryland. Además, hay buenas noticias para los consumidores. El Consejo redujo el impuesto sobre la energía por un 10%. Quiere decir que usted va a pagar un poco menos en su recibo de energía, y el impuesto a la propiedad se queda igual, no se aumentará. Los residentes también recibirán, aquellos que son dueños de sus propiedades, recibirán un crédito de $600 este año, además de que no se va a aumentar el impuesto a la propiedad. Y hay buenas noticias para la atención médica, Lorna, porque la demanda para las personas que no tienen seguro de obtener atención médica sigue aumentando, y se aumentarán las visitas, se financiarán las visitas a los centros de cuidado, que son los Montgomery Cares, que son las clínicas que ofrecen cuidado médico a las personas sin seguro. Muchísimas gracias, Iris, por este informe en vivo desde allá, desde el Consejo Municipal. Como sabemos, el Ejecutivo Leggett el día 15 de marzo presentó este presupuesto al Consejo. Es un presupuesto que, gracias a quizás las mejoras que han habido, pues restaura algunos de los recortes de los años anteriores, de varios años que se llevan recortando casi más de $1,000 millones. Así que son buenas noticias, son noticias alentadoras, y lo mejor es que, bueno, que ya finalmente el Consejo Municipal lo ha aprobado. Gracias, Iris. Así es. Ok, bueno, hasta luego. Muy buenas tardes, y pues conversamos la semana próxima. La próxima. Okay, we're back here. Well, we were talking about the budget. It was approved by County Council, as you very well know. Y sí, ese presupuesto es un presupuesto que restaura algunas de las posiciones que fueron eliminadas, como por ejemplo las de las bibliotecas.
restaura precisamente 15 posiciones. Esas van a pasar por el departamento de ustedes. The 15 or so positions that were restored with the budget, the new budget that was approved for libraries specifically. That goes through your department now? Yes. Okay, así que para que sepan, that starts July 1st, right? So, correct. El proceso le cae en las manos a ustedes más adelante para la contratación de esas nuevas posiciones de empleo. Police and Fire are going to have their own también, la policía y también los el departamento de bomberos van a tener posiciones adicionales y esa contratación sí la vamos a estar siempre anunciando acá también. Ok, pregunta, ¿qué edad tengo que tener para poder aplicar un empleo en el condado? Bueno, depende de las posiciones. La mayoría de posiciones puede ser mayor de edad. We're talking about the age limit to start working with the county. There is no age. Right. But it depends on No, how old you have to be, not how how young, Yeah, can how you be, young, not how old. that's Okay. Depende de las posiciones. Usualmente para las posiciones de public safety hay ciertos requerimientos de las edades, pero para la mayoría de posiciones en el condado, 18 años. 18 años, la edad mínima para poder aplicar. ¿Y la edad máxima? El jefe me estaba diciendo aquí que no hay edad máxima. No, pero también depende porque hay posiciones de recreación que los muchachos para los meses del verano. Claro, del verano. Entonces, no realmente depende qué posiciones. Ok, nos quedan 4. You wanted to say something. A police officer, public safety is regulated by the state of Maryland. Exacto. So there's 21. Firefighters can be 18. Right. Nos estaba explicando el director Adler que para las posiciones de seguridad pública, pues esas son reguladas por el estado de Maryland. Para el departamento de bomberos, edad mínima 18, y para el departamento de policía, la edad mínima es 21 años, la edad de mayoría de edad, supongo. We have 3 minutes left. Nos quedan 3 minutos del programa. Quiero hacer después un par de anuncios, pero quería hablar contigo ya para finalizar. Tu recomendación a la población hispana, porque a veces tú como especialista que estás adentro, que estás del lado de acá, algunas veces pues no tenemos quizás la hoja de vida actualizada, mandamos la solicitud el día después que se cerró el plazo de la solicitud, porque si dicen que el plazo es del 7 al 27, usted no puede mandar la solicitud el día 28. Además, no podría mandar al 28 porque como todo es online, el trabajo ya no va a estar abierto, no va a poder aplicar online, y como no se acepta otro tipo de aplicación, entonces sería demasiado tarde. Pero mi recomendación, y es muy muy importante, es que lea la descripción del trabajo con mucho detenimiento, con mucho cuidado, que preste mucha atención a las calificaciones mínimas y sobre todo a lo que le llamamos preferred criteria, que son los requerimientos adicionales, y que ponga toda esa información en su resumen, porque nosotros solamente podemos calificar a alguien de acuerdo a lo que leemos, en lo que tenemos, en lo que nos envían. No podemos asumir nada a menos que usted lo ponga por escrito, y de acuerdo a eso lo podemos calificar. Pero tampoco sin abarrotar mucho el papel tampoco. Por supuesto que no. Sin poner demasiado en el papel, y lo más importante es poner requisitos que usted verdaderamente tiene. Y sobre todo las fechas que usted trabajó de tal fecha a tal fecha. Es muy importante que ponga el mes y el año, ¿no? Y si ha hecho, por ejemplo, ha tenido trabajos que han sido part-time, entonces es muy importante que mencione cuántas horas lo hizo, porque de acuerdo a eso nosotros podemos también saber qué tiempo usted trabajó. Exactamente. Bueno, we have 1 minute left. I told you it was going to go by real quickly. Is there anything you would like to add? Is that our jobs are posted almost every day, so we los empleos están anunciados casi todos los días, así que exhortamos. And we encourage applicants to check our website at least 3 times a week. Y exhortamos a las personas que estén interesadas, los potenciales aplicantes, que chequen, que miren nuestro website por lo menos 3 veces a la semana. Because all of our jobs have to be posted at least 1 week, and most of the time at least 2 weeks. Y porque todos nuestros trabajos tienen que estar publicados mínimo 1 semana y por lo general 2 semanas. Well, thank you both for being here. Gracias a los dos. My pleasure. You'll be back
porque esto van a tener que regresar porque es un tema verdaderamente que se puede hablar bastante. Les recordamos cualquier información del condado, visitar montgomerycountymd.gov o llamar al 311. Información sobre empleos, el mismo sitio de internet que le acabo de dar y hacer el clic en Career. Un par de cositas que le quiero recordar este fin de semana, buenas noticias, abren las 7 piscinas públicas del condado, abren este fin de semana festivo, así que ya saben, pueden ir a refrescarse en las piscinas. Si se abarrotan, saben que tienen que esperar afuera porque no se puede dejar que lleguen muchas personas. Y también esta es la semana que celebramos el reciclaje. Muchos eventos respecto a eso, pero queremos recordarles, reciclen en nuestro condado. Así que ya llegamos a las 2:30 de la tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por los controles. Gracias a Andre, que siempre nos graba este programa y que usted lo puede ver en la televisión por cable del condado, canales 6, 19, 21 y 30. Gracias por su sintonía y, como de costumbre, nos escuchamos y nos vemos la semana próxima a las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será